Ya, repito de nuevo, muy buenos días con todas, queridas estudiantes. Vamos a empezar primero con esta lectura de cómo prevenir, mitigar y controlar la contaminación ambiental. Doménica, lea, por favor. Ok, Miss. La demanda desmesurada y poco planificada de bienes naturales, renovables y no renovables ha provocado en el Ecuador, como la mayoría de países de la región, la pérdida de bosques, la contaminación del suelos y fuentes de agua, así como la desaparición de especies naturales y vegetales. Una práctica del buen vivir consiste en reconocer que la Pachamama nos provee, nos provee de agua y aire puro, por lo que es nuestra responsabilidad promover los derechos de la naturaleza, respetando las plantas, animales, ríos, mares y montañas, como las siguientes generaciones. Para promover un ambiente sano, el país debe enfrentar estratégicamente el problema del contamina- con- calentamiento global, buscando nuevos enfoques productivos y de consumo. Ya mis, Ya, gracias, Doménica. A ver, referente a esta lectura, para no detenernos tanto aquí, vamos a hacer una lectura consciente, claramente desde sus casas, y vamos a responder estas preguntas de aquí en, en el EVA, en el entorno virtual. Ya está subida la tarea en clase, entonces referente a esta pregunta de la página 115 y obviamente reflexionando, colocando nuestros argumentos, nuestra crítica, vamos a responder estas preguntas, ¿ya? Vuelvo y repito, se envía absolutamente todo lo que está en el libro, ¿sí? Por favor, les pido que se conecten a tiempo, ¿sí? Porque vamos a empezar em, tarde con la clase. Bueno, estamos empezando tarde con la clase ya. Doménica me parece y la otra estudiante, Dayana, se conectaron a tiempo. Sin embargo, es necesario que ustedes, chicos, sean puntuales, por favor. ¿Ya? Tenemos ciencia en la vida, encender una hoguera. Vamos a leer, Dayana. Lea, por favor. Dayana, ¿está? Alison. ya, profe. A ver, Dayana, ¿puede leer en este momento? Sí, profe, es que, perdón, es que estaba hablando y estaba con el micrófono apagado. No se preocupe, lea, por favor. Ya, encender una agujera. Había pasado muchos días desde que había visto el sol por última vez. Le sorprendió la intensidad del frío. La temperatura era de 60 grados bajo cero. Tenía la barba y el bigote cubierta de hielo. La ruta era visible, pero tiene cuidados en donde pisaba. Había manantiales bajo la nieve que ni el frío más intenso los helados mejorarse los pies en esa temperatura era peligroso. Sacó, sacó el almuerzo, pero la mordaza de hielo le impidió abrir la boca. Trató de mover los dedos de los pies y notó que los tenía entumecidos. Sacó los fósforos, encontró ramos secas y hizo una agujera
La mordaza de hielo se derritió y pudo comer. Al terminar, siguió caminando, pero de pronto se hundió y se mojó hasta la rodilla. Tendría que encender otra hoguera y secarse. Encontró leña seca y comenzó a alimentar la llama. Andar, andar. Había mantenido su cuerpo caliente, pero cuando se detuvo su corazón aminoró la marcha, los pies se helaron, los dedos perdieron sensibilidad y en ese momento ocurrió la tragedia. No debió hacer. Los hoguera bajo el abeto, una rama volcó su carga de nieve y apoyó el fuego, reunió vamos secas, sacó un fósforo, pudo tomar una cerquilla con los dientes, la frotó contra el muslo y le estalló la llama. La llama estaba encendida, comenzó a tiritar y conmoverse desarticuladamente y un musgo cuyo sobre la llama y la apagó, echó a correr varias veces, tropezó y al fin cayó. Notó que lo invadía una sensación de calor y bienestar. Perdía la batalla contra el hielo y llegaba a los primeros síntomas de sopor. El frío no era tan terrible y se hundió en el sueño más tranquilo y reparado y que había disfrutado jamás. Ya, profe. Muchas gracias, Dayana. Ya. Como podemos observar, esta es una lectura que va hacia nuestra imaginación, ¿sí? A raíz de esto puede tener inclusive hasta diferentes perspectivas de cada uno de nosotros, ¿ya? Claramente, para poder analizar esta lectura se necesita volver a releer, ¿sí? Es por eso que también están las preguntas de aquí, justamente, desarrolla tu comprensión lectora. Vamos a responder estas tres preguntas releyendo el texto de aquí. Sí, ya están explicadas las dos tareas para el día de hoy. No es nada complicado, chicos. Sí, háganlo desde su perspectiva. He revisado algunas tareas, algunos no las presentan, otros sí. Sin embargo, las personas que presentan no hacen em, con su propio criterio, con sus propios comentarios, sino que los siguen sacando de internet. Me parece que desde que inicié el año lectivo les he dicho muchísimas veces que no lo hagan, sin embargo, lo siguen haciendo y no está bien, ¿sí? Igualmente, saben que las personas que copian estas tareas o sacan de internet se engañan a sí mismos, ¿sí? Bueno, dejando de lado eso, ahora sí vamos a iniciar con el tema uno, porque el clima es tan distinto en las bioregiones del mundo. Si bien es cierto, hemos visto diferentes estaciones, diferentes climas, frío, seco, cálido, húmedo, etcétera, ¿sí? Vamos a ver un poquito aquí sobre ¿qué es lo que pasa si vamos a intentar responder esta pregunta del tema uno de nuestro libro base? Pero, como es de costumbre, tenemos huellas de la ciencia. Lea, por favor, Ricardo. Las bajas temperaturas que afectan a la sierra desde finales de agosto a inicios de septiembre a veces acaban con la producción agrícola, en especial
de maíz, papa y frijol. Las temperaturas menores a los 4 grados matan a las células de las plantas. En consecuencia, la vegetación se torna amarillenta, como quemada. La forma de atenuar los daños es humedecer la tierra, porque el agua tiene la capacidad de ceder calor a la atmósfera, lo cual evita que baje demasiado temprano. ¿Cómo la erosión incrementa el efecto de las heladas? ¿Cómo se relaciona el verano con las heladas? Listo, gracias Ricardo. Vamos a continuar. Ya, ahora sí tenemos el tiempo atmosférico y el clima, ¿sí? El tema de clase del día de hoy. A ver, ¿quién no ha leído? Me parece que Alison. A ver, ¿quién más está conectada? Alison, lea por favor. Sí, pero el tiempo atmosférico y el clima. Indudablemente existe una relación directa entre los factores climáticos de las bioregiones con los seres vivos que en ellas habitan. Sus adaptaciones fisiológicas y de comportamiento, así como su distribución. Muchas veces tendemos a confundir el estado del tiempo atmosférico con el clima. El estado del tiempo atmosférico describe las condiciones meteorológicas como la temperatura, la precipitación, la evaporación, la humedad, el brillo solar, la dirección y la velocidad de los vientos en un sitio determinado durante un periodo de tiempo corto. El clima representa el promedio de esas mismas condiciones en una región durante un periodo de tiempo largo. Por ejemplo, en Guayaquil la temperatura promedio anual es de 25 grados, mientras que las condiciones de tiempo atmosféricas para un día cualquiera puede ser de temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 22 grados y temperatura actual 26 grados. Ya, profe. Gracias, Alison. A ver, tenemos el tiempo atmosférico y el clima, ¿sí? Con respecto a la atmósfera, que sabemos a lo que nos referimos con respecto a la corteza de lo que nos rodea, también tenemos su tiempo y tenemos su clima, ¿no? Como nos dice aquí en el texto, indudablemente existe una relación directa entre estos factores climáticos de las bioregiones con los seres vivos que en ellas habitan. Si bien es cierto, esta palabrita de aquí, las adaptaciones fisiológicas y de comportamiento, así como la distribución. Con respecto a adaptaciones, es siempre de lo que nosotros vamos a hablar con respecto a ya sea a la fauna, a la flora e inclusive al humano, ¿sí? Adaptarse sobre en dónde están, sobre el clima que proporciona, sobre las estaciones que tenemos, ¿sí? Aquí nos dice que muchas veces tendemos a confundir el estado del tiempo atmosférico con el clima. El estado del tiempo atmosférico describe las condiciones meteorológicas como la temperatura, la precipitación, la evaporación, la humedad, el brillo solar, la dirección y la velocidad de los vientos en un sitio determinado durante un periodo de tiempo corto, ¿sí? Ese es el tiempo atmosférico. El clima representa el promedio de estas mismas condiciones en una región durante el periodo de tiempo largo. Por ejemplo, en Guayaquil la temperatura promedio anual es de 25 centígrados, mientras que las condiciones del tiempo atmosférico para un día cualquiera puede ser estas temperaturas de aquí que se nos presentan. Estamos hablando de la temperatura promedio, ¿sí? Este es el promedio. Sin embargo, puede variar según las condiciones que se presenten, ¿verdad? Vamos a continuar. Tenemos historia del clima. Para finalizar, Génesis, ¿puede leer en este momento? Sí, mi Lea, por favor. historia del clima de la Tierra, de su función hace 4.500.000 millones de años, nuestro planeta ha tenido un clima muy cambiante.
que no se parece al que tenemos. En la actualidad conocemos de estos cambios porque han dejado evidencia y en rieles de la tierra y las mismas que demuestran que hubo épocas muy frías, de las cuales el hielo cubrió casi toda la superficie del planeta y otras donde los hielos permanentes desaparecieron por completo. Yami. Gracias, Génesis. Sí, si bien es cierto, esto con respecto a la formación del historial del crimen en la Tierra, ya tiene hace millones de años, sí, con respecto al clima. Ustedes saben que el clima es muy cambiante. Por ejemplo, en mi provincia y sobre todo en mi ciudad varía, no sé si pasa lo mismo con respecto a los lugares en donde ustedes viven. Por ejemplo, en la mañana hace demasiado frío, muchísimo, muchísimo frío. Ya al mediodía, ya el día está soleado, sí, pero es muy fuerte. Y en la tarde llueve, sí. No sé si pasa lo mismo donde ustedes viven, no sé si me comentan un poquito. ¿Me escucharon, chicos? Yo no lo escuché. ¿Los demás? Yo no lo escuché. Ya, Ricardo, gracias por responder. Bueno, vamos chicos a terminar hasta aquí con la clase por el día de hoy. Espero que para la próxima clase seamos más participativos, ¿sí? Si no me escuchan, díganme, Miss, no la escucho, o hable un poquito más, o algo pasó con el internet, puede volver a repetir, no sé. Lo ideal aquí es que exista una retroalimentación. Si solamente hablo yo sola, no sé si ustedes me están siguiendo el hilo, si me están prestando atención, si están en los teléfonos a un lado, no lo sé, ¿sí? Pero yo sí les pido que por favor me presten atención, que podamos socializar, podamos retroalimentar, porque para eso nos conectamos en la clase, ¿ya? Eso, chicos, por favor hagan sus tareas tal y como se los mencioné. Ustedes saben que tienen todas las facilidades. Pueden hacerlo en computadora, en un cuaderno, pueden tomar una foto y subirla. Sí, lo ideal es que ustedes puedan presentar la tarea y yo saber que ustedes están de alguna manera presentes en la clase y dando importancia o prestando importancia a la misma. Sí, nos vemos chicos luego con la clase de inglés. Chao, profe. Chao, Miss. No, mis. Chao, profe. Profe. Hasta luego, chicos. Chao.